Anaxágoras, que nació en Clazomenae alrededor del año 500 a.C., fue un filósofo presocrático que se atrevió a desafiar las ideas de su época. Su pensamiento rompió con las creencias tradicionales y abrió nuevas vías de exploración filosófica. En lugar de buscar el origen del cosmos en un solo elemento, como el agua o el fuego, como lo hacían otros filósofos de su tiempo, Anaxágoras propuso una teoría revolucionaria, el nous, o la mente, como el principio que organiza el universo. Esta mente no solo ordena, sino que también da propósito y dirección a todas las cosas. Esta idea tan innovadora lo convirtió en un pionero del pensamiento filosófico, influyendo en grandes figuras como Platón y Aristóteles. Su influencia se extendió más allá de su tiempo, marcando el rumbo de la filosofía occidental. Anaxágoras se fue a vivir a Atenas, el centro del saber del mundo griego, donde compartió sus ideas con pensadores como Sócrates y Eurípides. En Atenas, su pensamiento encontró un terreno fértil para desarrollarse y expandirse. Su pensamiento, que plasmó en su obra Sobre la naturaleza, aunque solo se conserva en fragmentos, tuvo un gran impacto. Estos fragmentos han sido estudiados y analizados por generaciones de filósofos y estudiosos. Anaxágoras fue acusado de impiedad por sus ideas sobre el Sol y la Luna, y tuvo que irse de Atenas. A pesar de este exilio forzado, su legado continuó creciendo. A pesar de la persecución, las ideas de Anaxágoras se difundieron rápidamente, dejando una huella imborrable en la historia de la filosofía. Su pensamiento cruzó fronteras y épocas, influyendo en diversas corrientes filosóficas. Su teoría del nous, como un principio organizador inteligente, sentó las bases para el desarrollo del pensamiento metafísico y cosmológico en Occidente. Esta teoría sigue siendo un pilar fundamental en la comprensión del universo y la mente humana. Para Anaxágoras, el cosmos, en su estado inicial, era como una mezcla caótica y confusa de semillas infinitas e indivisibles, un vasto océano de potencial sin forma ni estructura. Estas semillas, que contenían todas las cosas en potencia, necesitaban un empujón externo para organizarse y formar el mundo que conocemos, un mundo lleno de diversidad y complejidad. Aquí es donde entra en juego el nous, el principio organizador. El nous, una palabra griega que significa mente o inteligencia, es un principio infinito, independiente y autosuficiente, capaz de imponer orden en el caos. No está mezclado con las semillas, sino que existe separado de ellas, actuando como una fuerza externa. Actúa sobre la mezcla original desde fuera, iniciando un movimiento de rotación que separa y combina las semillas, dando lugar a la formación del cosmos, un proceso continuo y dinámico. El nous, según Anaxágoras, es la causa del orden y la armonía que vemos en el universo, la fuerza que da coherencia a la existencia. Es responsable de la separación del cielo y la tierra, creando la estructura básica del mundo. La formación de los cuerpos celestes, como planetas y estrellas, la diversidad de las especies, tanto animales como vegetales, y la organización de la materia en general, estableciendo las bases para la vida y la existencia tal como la conocemos. El nous de Anaxágoras tiene características únicas que lo hacen diferente al resto de la realidad. Primero, es infinito, extendiéndose más allá de los límites del cosmos. No está limitado por el espacio ni el tiempo, siendo la fuerza motriz eterna del universo. Segundo, el nous es puro. No está mezclado con las semillas, lo que significa que no está sujeto al cambio ni a la corrupción. Esta pureza le permite actuar sobre el mundo sin ser afectado por él, manteniendo su independencia absoluta. Finalmente, el nous es automovido. No necesita de ninguna fuerza externa para actuar, ya que posee en sí mismo el principio de su propio movimiento. Esta capacidad de automovimiento es lo que le permite iniciar el movimiento de rotación que organiza el cosmos. El proceso de organización del cosmos, según Anaxágoras, comienza con un movimiento de rotación iniciado por el nous. Este movimiento, que se extiende poco a poco desde el centro hacia afuera, provoca la separación y combinación de las semillas. Las semillas más pesadas y densas se juntan en el centro, formando la Tierra, mientras que las más ligeras se desplazan hacia afuera, dando lugar al cielo, el Sol, la Luna y las estrellas. La rotación también causa la separación de los elementos básicos, fuego, aire, agua y tierra,
El nous, a través de este movimiento inicial, establece las leyes que gobiernan el cosmos. No interviene directamente en cada evento, pero su acción inicial es suficiente para garantizar el orden y la armonía del universo. El nous de Anaxágoras es diferente de otros principios cosmológicos propuestos por los presocráticos. A diferencia del logos de Heráclito, que es un principio racional dentro del cosmos, el nous de Anaxágoras es trascendente, actuando desde fuera. Mientras que Empédocles explicaba el cambio en el mundo a través de las fuerzas opuestas del amor y la discordia, el nous de Anaxágoras actúa como una inteligencia ordenadora, no como una fuerza ciega. El nous no se opone a nada, simplemente organiza lo que ya existe. Finalmente, el nous se diferencia del ser estático de Parménides, que negaba la posibilidad del cambio y el movimiento. El nous de Anaxágoras es un principio dinámico que impulsa el movimiento y la transformación del cosmos. La influencia de Anaxágoras en la filosofía posterior es innegable. Platón, en su diálogo Fedón, elogia a Anaxágoras por introducir la mente como principio explicativo del cosmos. Sin embargo, critica a Anaxágoras por no desarrollar completamente el papel del nous. Platón adopta la idea de una inteligencia ordenadora, pero la identifica con las ideas, entidades eternas e inmutables que sirven como modelo para el mundo sensible. El demiurgo platónico, el creador del mundo, utiliza las ideas como modelo para dar forma a la materia. Aristóteles, por su parte, critica la separación radical entre el nous y el mundo material propuesta por Anaxágoras. Para Aristóteles, la forma, que es análoga al nous, es inseparable de la materia. Sin embargo, reconoce la importancia de Anaxágoras al introducir la idea de una causa final, teleológica, en la naturaleza. La teoría del nous de Anaxágoras introduce dos conceptos fundamentales en la historia de la filosofía: la racionalidad y la teleología. El nous, como principio inteligente, implica que el universo no es producto del azar, sino que está gobernado por una razón ordenadora. Además, la acción del nous sugiere un propósito en el cosmos. El universo no es un caos sin sentido, sino que se dirige hacia un fin, un estado de orden y armonía. Esta idea de una finalidad en la naturaleza, aunque criticada por algunos, ha tenido una gran influencia en la historia del pensamiento occidental. La teoría del nous de Anaxágoras no ha estado libre de críticas a lo largo de los siglos. Algunos filósofos, como Aristóteles, han acusado a Anaxágoras de introducir un deus ex machina, es decir, una solución externa y arbitraria para explicar el origen del cosmos, sin una base sólida en la observación empírica. Argumentan que el nous, al ser un principio externo al mundo material, no puede explicar satisfactoriamente cómo interactúa con él para producir el orden y la armonía que observamos en el universo. Además, la falta de una descripción detallada del proceso de organización del cosmos por parte de Anaxágoras ha dejado espacio para la especulación y la crítica, generando debates intensos entre los estudiosos. A pesar de estas críticas, la teoría del nous de Anaxágoras sigue siendo un hito en la historia de la filosofía, marcando un antes y un después en el pensamiento humano. Su intento de encontrar un principio racional y teleológico para explicar el universo sentó las bases para el desarrollo del pensamiento metafísico y cosmológico en Occidente, influyendo en generaciones de filósofos y científicos. Anaxágoras representa un puente entre el pensamiento mítico de los primeros griegos y la filosofía racional que se desarrollaría después. Rompió con las explicaciones mitológicas del origen del cosmos, buscando una causa natural e inteligible. Su teoría del nous, aunque imperfecta, abrió el camino para la búsqueda de un principio ordenador del universo basado en la razón y la observación. Influyó en filósofos como Platón y Aristóteles, quienes desarrollaron sus propias teorías cosmológicas a partir de las ideas de Anaxágoras. El nous de Anaxágoras, como principio infinito, puro y automovido, representa una de las primeras tentativas de explicar el origen del cosmos a través de un principio racional. A pesar de las críticas y limitaciones de su teoría, Anaxágoras sentó las bases para el desarrollo del pensamiento metafísico y cosmológico en Occidente. Su legado perdura en la historia de la filosofía como un recordatorio de la importancia de la razón y la búsqueda de un orden inteligible en el universo.